Mi hermana me expulsó de su boda 3 semanas antes de la ceremonia y esa misma noche publicó que había intentado arruinarla por celos. Durante 7 meses había organizado cada proveedor, cada pago y cada cambio usando los contactos que construí durante 9 años como organizadora profesional. Acepté hacerlo casi sin cobrar porque era mi hermana. Mi madre respaldó su versión y varios familiares dejaron de hablarme. Lo peor llegó al día siguiente, cuando uno de los salones con los que trabajaba desde hacía años suspendió reservas. Habían recibido quejas de 2 parejas que aseguraban haber contratado mis servicios y perdido sus anticipos. Yo nunca había visto sus nombres. Pedí copias de los correos y reconocí las fotografías usadas para convencerlas. Eran imágenes de bodas que yo había organizado, tomadas de mi portafolio privado. En la parte inferior aparecía un negocio que no conocía. La dirección llevaba el apellido de mi hermana. Pensé que estaba intentando aprovechar mi trabajo para empezar algo propio después de echarme de su boda. Guardé todo y llamé a los proveedores vinculados a la ceremonia. 3 de ellos creían que yo continuaba a cargo. Mi hermana les había dicho que solo trabajaría desde casa hasta el día del evento. Entonces una florista me envió el documento que había recibido esa mañana. No lo había enviado mi hermana. Al final figuraba el nombre de la persona que llevaba 4 años trabajando conmigo y conocía cada cliente, tarifa y contraseña de mi negocio. Mi asistente. El documento estaba firmado por mi asistente como coordinadora de una empresa que nunca me había mencionado. La dirección coincidía con un despacho que mi hermana había alquilado para guardar decoraciones. No la llamé de inmediato. Revisé el calendario compartido y comprobé que aún tenía acceso a citas, presupuestos y proveedores. Suspendí su cuenta y descargué el historial antes de cambiar las contraseñas. Durante 4 años había sido la persona en quien más confiaba. Empezó conmigo en eventos pequeños y acabó gestionando llamadas, visitas y cambios de última hora. Conocía mis tarifas y podía entrar en casi todos los archivos de cada cliente. También llevaba meses pidiéndome más responsabilidad. Le prometí revisar su puesto después de la temporada alta, pero lo aplazaba porque 2 eventos se cancelaron y mis ingresos habían bajado. Creí que lo entendía. Ahora me preguntaba si vio cada retraso como una forma de mantenerla debajo de mí. Mi hermana la conoció preparando su boda. Al principio me convenía que se llevaran bien. Mi hermana odiaba esperar respuestas y mi asistente resolvía detalles rápido. Poco a poco empezaron a hablar sin copiarme. Yo lo permití. Pensé que me estaban ahorrando trabajo. Un mes antes de que me expulsaran de la boda, mi hermana empezó a cuestionar gastos que ya habíamos aprobado. Decía que algunos proveedores parecían demasiado caros y que había encontrado opciones mejores por su cuenta. Yo le expliqué que varios precios incluían montaje, transporte y personal, pero ella comenzó a tratar cada diferencia como si yo hubiera ocultado algo. Mi madre se puso de su lado porque recordaba que yo había cobrado coordinación en otros eventos familiares. No entendía la diferencia entre mi tarifa y un sobreprecio secreto. Me cansé de justificar cada factura y respondí con menos paciencia de la que debía. Ese error facilitó todo. Mi hermana empezó a decir que yo quería controlar su boda. Cuando me pidió entregar todas las claves de los proveedores, me negué a darle acceso a cuentas que también contenían información de otros clientes. 2 días después, mi asistente me pidió las listas porque quería organizar mejor las entregas. Se la di. La carpeta contenía mucho más. Cuando revisé los accesos, vi que había descargado también plantillas de contratos, fotografías de eventos anteriores, hojas de cálculo con tarifas y una base de datos con contactos que había construido durante años. Yo misma había dejado la puerta abierta. La llamé con mi hermana presente en otra línea. Mi asistente no negó que trabajaba con ella. Explicó que mi hermana le ofreció seguir después de la boda en un proyecto propio y que pensaba renunciar al terminar sus eventos conmigo. Le pregunté por las parejas que habían perdido anticipos. Afirmó que no sabía de qué hablaba. Mi hermana sostuvo que su nueva empresa todavía no había empezado a aceptar clientes y que yo estaba mezclando problemas para desacreditarla. Volví a los correos del salón. Las 2 parejas habían recibido propuestas con fotografías de mi portafolio, pero los pagos no iban a mi negocio. Figuraba una cuenta comercial distinta y una dirección de contacto con el nuevo nombre.
Alguien ya estaba vendiendo servicios. Pedí a las parejas que me reenviaran únicamente los mensajes relacionados con mi trabajo. Ambas cadenas tenían algo en común. El primer contacto había llegado después de que rellenaran un formulario antiguo de mi página web. Ese formulario llevaba años conectado al correo general de mi empresa. Comprobé la configuración y descubrí que, 3 semanas antes, las nuevas consultas habían empezado a reenviarse automáticamente a otra dirección. La modificación se hizo desde la cuenta de mi asistente. Ella tenía permiso para actualizar respuestas automáticas, pero nunca para cambiar el destino de los formularios. Llamé al técnico que mantenía la página y le pedí conservar los registros. Me confirmó que no había recibido ninguna solicitud oficial mía para hacer ese cambio. Ya no podía pensar que aquello era solo una salida desordenada de una empleada resentida. Mi asistente había estado recibiendo posibles clientes antes de dejar mi empresa. Revisé las agendas y encontré 3 consultas recientes que nunca respondieron después de pedir información. En el sistema aparecían sin seguimiento. Les escribí desde mi correo habitual para comprobar si aún necesitaban ayuda. 2 respondieron que ya habían contratado a otra organizadora recomendada por alguien de mi propio equipo. La tercera me envió un folleto. El diseño utilizaba frases que yo había escrito para presentar mis servicios y fotografías de eventos míos, pero el nombre comercial era el de mi hermana. En la última página aparecían paquetes para bodas, aniversarios y eventos corporativos. No era un proyecto para después de la ceremonia. Llevaba semanas funcionando. Mi hermana volvió a llamarme esa tarde y aseguró que no conocía esos folletos. Esta vez parecía asustada. Me pidió que no contactara a más proveedores hasta que pudiera revisar lo que mi asistente había hecho. Por primera vez consideré que mi hermana quizá no controlaba todo. Aún así, ella había usado mi reputación para acusarme públicamente y había permitido que una empresa con su apellido se presentara usando mi trabajo. Fui al despacho que figuraba en los documentos porque allí se almacenaban elementos de la boda y varias cajas eran mías. Solo pedí retirar el material de mi empresa identificado con mi inventario. Mientras revisábamos las cajas, reconocí carpetas impresas con antiguos presupuestos. Había copias de listas de proveedores y fotografías marcadas con notas. En una mesa había un calendario. No correspondía únicamente a la boda de mi hermana. Incluía 5 eventos. 2 eran de clientes que ya tenían contrato conmigo. Uno de esos eventos estaba programado para la semana siguiente. Y junto a su fecha aparecía una instrucción que me hizo entender que el objetivo no era competir conmigo. Era reemplazarme antes de que mis propios clientes supieran que yo había sido apartada. La instrucción junto al evento decía que mi asistente debía presentarse ante los clientes como la persona que asumiría la coordinación porque yo estaba atravesando problemas personales y ya no podía garantizar el servicio. No mencionaba ninguna renuncia mía. Solo daba por hecho que yo desaparecería. Fotografié el calendario y las carpetas. Después retiré únicamente mi material para que nadie pudiera acusarme de llevarme documentos ajenos. Esa noche revisé los 2 contratos del calendario. Ningún cliente había pedido cambiar de coordinadora. Les escribí para confirmar las próximas citas sin explicar todavía lo que investigaba. Una pareja dijo que mi asistente ya les había informado de que yo reduciría mi trabajo por un asunto familiar. La otra había recibido una oferta para mantener el mismo servicio con otra empresa por menos dinero. Pedí que me reenviaran lo recibido. El documento copiaba mis paquetes y hasta el orden de servicios que había refinado durante años. También prometía respetar los anticipos que los clientes ya me habían pagado. Eso no tenía sentido. El dinero seguía en mi cuenta y estaba asignado a proveedores. Otra empresa no podía prometer esos anticipos sin esperar que yo los devolviera primero. Entonces entendí por qué habían aparecido las quejas. Si suficientes personas creían que yo había cobrado y desaparecido, podían exigir devoluciones mientras otra empresa se quedaba con los eventos. Abrí cada incidencia de las últimas semanas. Había 4 solicitudes de reembolso que me parecieron extrañas. En 3 casos, mi asistente había gestionado el primer contacto. Revisé los correos archivados. Sus respuestas parecían normales. Días después, esos clientes recibían ofertas de la nueva empresa para reorganizar el evento con menos costes.
Pedí a quienes quisieran colaborar que me reenviaran únicamente lo relacionado con mi empresa. 3 lo hicieron. Todos habían recibido información que no era pública. Fechas de pago, límites de presupuesto y detalles de proveedores. Esa información salía de mis archivos internos. Pensé que mi asistente quería vaciar mi agenda antes de irse. Pero eso no explicaba por qué mi hermana arriesgó su boda ni por qué mi madre apoyó una acusación capaz de destruir mi reputación. Revisé la cronología de los mensajes familiares. La primera vez que mi hermana dijo que yo inflaba precios ocurrió 2 días después de que mi asistente le enviara una comparación entre mis proveedores y otros supuestamente equivalentes. Mi hermana me había reenviado aquella tabla. Yo la ignoré porque comparaba servicios distintos. Ahora miré las propiedades del archivo. La tabla había sido creada desde el equipo de mi asistente. Busqué versiones anteriores en el sistema compartido. Encontré una copia donde algunos precios eran diferentes. En la versión enviada a mi hermana, mis proveedores parecían mucho más caros porque faltaban varios servicios incluidos. Eso no hacía inocente a mi hermana. Si demostraba que alguien había alimentado su desconfianza con números manipulados. Le pedí todo lo que mi asistente le hubiera preparado desde que empezó la boda. Al principio se negó. Le expliqué que clientes míos recibían ofertas con información privada y que su apellido aparecía en documentos comerciales. Eso cambió su actitud. Me envió una carpeta completa. Había presupuestos, comparaciones de precios y un plan comercial que mi hermana creía pensado para después de la boda. En la portada figuraba ella como propietaria y mi asistente como directora de operaciones. Mi hermana había aceptado explorar la idea. No había aceptado robar clientes. Su versión decía que la empresa empezaría 3 meses después de la boda y atendería eventos pequeños que yo solía rechazar. La versión encontrada en el despacho empezaba inmediatamente y tenía como objetivo clientes con contratos vigentes conmigo. Alguien había cambiado el proyecto después de conseguir que mi hermana pusiera su apellido al frente. Seguí comparando documentos. Mi hermana pagó el despacho y parte de la decoración. Mi madre prestó una cantidad menor creyendo que ayudaba a crear un negocio para ambas. Por eso las dos habían defendido el proyecto con tanta fuerza. Mi madre no sabía que ya se captaban clientes. Mi hermana sabía que mi asistente atendía consultas, pero creía que eran personas nuevas. Seguían siendo responsables de competir conmigo en secreto y de aprovechar conocimientos obtenidos durante mi trabajo. Pero el sabotaje parecía perseguir algo que ninguno entendía por completo. Me concentré en los accesos de mi asistente. El técnico recuperó el historial. La redirección de formulario se activó 3 semanas antes. 2 días después se descargó la lista de clientes y luego plantillas y fotografías. Todo ocurrió antes de que mi hermana me expulsara de la boda. Eso significaba que mi salida no había provocado el plan. El plan ya estaba en marcha. Busqué qué ocurrió justo antes de la primera descarga. Encontré un correo mío a mi asistente. Le decía que después de la temporada alta revisaríamos su contrato, sueldo y responsabilidades. Ella preguntó si alguna vez consideraría convertirla en socia. Yo respondí que no podía prometerlo. 3 días después empezó a reunirse a solas con mi hermana. Creí haber encontrado el motivo. Pero una de las parejas afectadas me envió algo que complicó todo. Cuando pagaron el anticipo, recibieron un recibo desde una cuenta bancaria comercial. Mi hermana comparó el número con la cuenta de su futuro negocio. No coincidía. Tampoco pertenecía a mi asistente. La titular era una sociedad creada meses antes de la boda. Pedimos la información comercial disponible sobre esa sociedad. Mi asistente no figuraba como propietaria. Aparecía otra persona. Lo reconocí porque durante 2 años había negociado conmigo precios, fechas y exclusividades en casi todos mis grandes eventos. Mi sospecha acababa de salir de mi familia y apuntaba a alguien que conocía perfectamente cómo funcionaba mi negocio entero. Era el responsable comercial del salón que acababa de suspender mis reservas. No fui al salón al día siguiente. Si el responsable comercial estaba detrás de aquella sociedad, necesitaba saber qué podía demostrar antes de acusarlo. Empecé por separar lo que sabía de lo que suponía.
Las parejas habían pagado anticipos a una cuenta vinculada con su sociedad. Mi asistente había desviado consultas y usado datos internos. Mi hermana había prestado su apellido y dinero a un proyecto que creyó distinto. El salón había suspendido mis reservas justo cuando empezaron las quejas. Pedí a cada cliente afectado sus comunicaciones y revisé mis contratos y correos. Encontré un patrón. Durante meses, el responsable comercial había insistido en que concentrara más bodas en su espacio. A cambio ofrecía mejores condiciones si yo garantizaba cierto volumen. Nunca acepté exclusividad porque mis clientes necesitaban opciones distintas. 3 veces me propuso dejar otros salones. 3 veces me negué. Después empezó a tratar directamente con mi asistente asuntos que antes pasaban por mí. El técnico de mi página preparó un informe de accesos. Mi contable ordenó pagos y devoluciones. Yo reuní los folletos y las listas de clientes. Mi hermana dejó por escrito que había autorizado y mi madre hizo lo mismo con el dinero que prestó. Querían protegerse. Mi asistente seguía sin responder. Cancelé sus accesos y pedí que devolviera el material de la empresa dejando constancia. Horas después entregó una caja. Faltaba un teléfono de trabajo. Ese teléfono contenía la aplicación con la que gestionábamos mensajes de clientes. Pedí bloquear la línea y conservar el historial disponible. Entonces mi asistente escribió desde su cuenta personal diciendo que el teléfono se había extraviado semanas antes. La fecha no encajaba. Había mensajes enviados desde ese número 2 días antes. Guardé eso. El salón tenía una reunión mensual con proveedores aquella semana. Confirmé mi presencia y pedí que cualquier asunto relacionado con mis reservas se tratara delante de la dirección general. La dirección mantuvo la cita pese a que él intentó posponerla. Llegué con mi contable y una asesora empresarial. El responsable comercial sostuvo que el salón suspendió mis reservas para proteger a clientes después de recibir quejas. Le pedimos mostrar cuándo llegaron. Las primeras quejas eran posteriores a una nota interna donde él ya recomendaba revisar mi relación comercial. La nota decía que mi empresa parecía inestable y que existía una alternativa capaz de absorber mis eventos. La alternativa era la sociedad vinculada con él. La dirección general no conocía esa relación. Él explicó que solo había invertido una cantidad pequeña y que no participaba en la operación diaria. Entonces presentamos los recibos de las parejas y los correos donde mi asistente ofrecía conservar anticipos ya pagados a mi empresa. Aseguró que ella actuaba por su cuenta. Yo mostré la tabla de eventos del despacho y las 2 versiones del plan comercial de mi hermana. Una colocaba el inicio 3 meses después de su boda. La otra empezaba antes y apuntaba a mis clientes. Los datos del archivo mostraban que esa segunda versión había sido modificada en un equipo del salón. La dirección pidió una pausa. Al volver, el responsable comercial dejó de minimizar su participación. Admitió que había ayudado a estructurar el nuevo negocio y que quería crear una agencia que trabajara casi exclusivamente con su espacio. Mi asistente aportaría la operación, mi hermana una imagen familiar y capital inicial, y el acceso preferente al salón. Yo era el problema porque me negaba a depender de un solo lugar. No dijo que quisiera destruirme. Dijo que quería evitar que yo siguiera controlando una parte demasiado grande de los clientes que llegaban por recomendación. Entonces entendí el motivo. Durante años, varias parejas llegaban al salón porque yo lo recomendaba. Él empezó a considerar esos clientes como propios. Mi asistente, frustrada porque no la convertí en socia, le ofreció una solución. Mi hermana creyó que creaba una empresa después de la boda y mi madre que financiaba una oportunidad para su hija. Él necesitaba que yo pareciera incapaz de cumplir mis contratos para que las parejas aceptaran ser transferidas. Las quejas eran el mecanismo. La dirección general apartó al responsable comercial de nuestros asuntos mientras revisaba la documentación. Todavía tenía clientes preocupados y la boda de mi hermana se acercaba. Al salir, mi hermana me esperaba en el estacionamiento. Había descubierto que mi asistente seguía trabajando en su boda y que varios proveedores recibían instrucciones en nombre del nuevo negocio. Me pidió que retomara la coordinación. Me negué. Le expliqué que cumpliría solo mis compromisos y entregaría la información necesaria para que contratara a otra persona.
Mi hermana me pidió revisar una última lista de pagos porque faltaba dinero. La cantidad correspondía a los anticipos cobrados a dos parejas que nunca habían contratado conmigo. Ella había enviado fondos para proveedores a la cuenta comercial de la nueva empresa. Parte del dinero nunca llegó a los proveedores. Mi madre también había depositado allí su préstamo. Mi hermana autorizó comparar sus movimientos con los recibos que ya teníamos. El flujo mezclaba dinero de clientes, de mi hermana y de mi madre, seguido por pagos y gastos que ninguna reconocía. Una transferencia grande había salido 5 días antes. El destinatario era una empresa de eventos. Busqué el nombre en mis archivos. Aparecía en un presupuesto de mi asistente que yo había rechazado por ser demasiado caro. El contacto también figuraba en los correos del responsable comercial. Mi asesora pidió conservar todos los documentos. Mientras preparábamos una reclamación formal, recibí una notificación de uno de mis clientes más antiguos. Cancelaba su contrato conmigo por incumplimiento. Adjuntaba un correo supuestamente enviado desde mi dirección esa mañana, donde yo admitía que no podía garantizar su evento. El mensaje había salido después de que cambié todas mis contraseñas. Y llevaba mi firma corporativa exacta. No respondí al cliente hasta confirmar si aquel correo había salido de mi sistema. El técnico comparó los datos con mensajes auténticos y comprobó que provenía de un dominio casi idéntico al mío. La diferencia era una sola letra. Eso explicaba cómo podían escribir a mis clientes después de perder mis accesos. También demostraba que el sabotaje había continuado después de que yo cerrara las puertas internas. Pedí al técnico que documentara el dominio falso y revisara cuándo se había registrado. La fecha coincidía con la semana en que mi asistente empezó a descargar archivos. Envié un aviso a cada persona con contrato vigente. Expliqué que mi empresa seguía operando y que cualquier cambio debía confirmarse directamente conmigo. Después pedí a los proveedores que no aceptaran modificaciones sin una confirmación oficial. 2 clientes me reenviaron correos del dominio falso. Uno anunciaba que mi empresa cerraría temporalmente. Otro ofrecía transferir contratos a la nueva agencia sin perder anticipos. Ese segundo correo incluía el número del teléfono de trabajo que mi asistente había dicho que estaba perdido. Le notificamos por escrito que debía devolver el dispositivo y dejar de usar información de clientes. Horas después, el teléfono llegó a través de otra persona. Estaba restablecido. No recuperamos conversaciones borradas, pero los clientes conservaban los mensajes y el operador podía confirmar que la línea había seguido activa. La parte más difícil fue mi hermana. Su boda seguía programada para 9 días después. Varias reservas estaban a mi nombre porque yo las había negociado antes de que me apartara. Podía cancelar mi participación, pero algunos proveedores habrían perdido dinero. Entregué a mi hermana un listado de contratos aún vinculados a mi empresa, fechas límite y pagos realizados. No volví a coordinar su boda ni acepté aparecer como responsable del evento. Ella contrató a otra organizadora. Mi madre consideró que debía ayudar más porque seguíamos siendo familia. Le respondí que ya estaba protegiendo a proveedores y servicios que no tenían culpa. La dirección del salón terminó su revisión. Confirmó que el responsable comercial había usado recursos del lugar para preparar documentos del negocio paralelo y había intervenido en mis reservas sin revelar su interés económico. Dejó de gestionar mis eventos y el salón restableció la relación conmigo mediante otro contacto. No recuperé a todos los clientes. Una pareja prefirió irse porque ya no quería incertidumbre. Acepté la pérdida y devolví la parte correspondiente de servicios no ejecutados. Otra volvió conmigo después de comprobar que el correo de cancelación era falso. Las 2 parejas que habían pagado a la sociedad reclamaron sus anticipos. Yo entregué los correos que demostraban que nunca habían contratado conmigo. Así desaparecieron las quejas que habían manchado mi nombre. Mi hermana descubrió que parte del dinero que aportó al nuevo negocio se había usado en gastos que nunca autorizó. Mi madre también pidió recuperar su préstamo. Yo no administré sus reclamaciones. Esta vez les entregué la información que les correspondía y me aparté. Mi asistente escribió varios días después. Admitió que quería convertirse en socia y que interpretó mis aplazamientos como una señal de que nunca la tomaría en serio.
El responsable comercial le ofreció más autoridad y le presentó captar clientes antes de marcharse como una forma de asegurar el proyecto. También reconoció haber cambiado la redirección del formulario y usado material de mi portafolio. No admitió haber creado el dominio falso. Terminé nuestra relación laboral y entregué la documentación a quienes revisaban el uso de datos y las operaciones comerciales. No publiqué su explicación ni intenté humillarla. Necesitaba recuperar confianza con mis clientes, no convertir mi negocio en un espectáculo. El día de la boda de mi hermana trabajé en otro evento. Había pensado que sentiría culpa al saber que toda mi familia estaba reunida sin mí. En cambio, pasé la mañana coordinando un equipo que conocía sus responsabilidades. Mi madre me escribió por la tarde para decir que la ceremonia había empezado con retraso y que mi hermana estaba nerviosa. Respondí después de terminar mi trabajo y le deseé que todo saliera bien. 2 días después, mi hermana corrigió públicamente la acusación que había hecho contra mí. Reconoció que me había acusado de cobrar de forma deshonesta sin pruebas y que varias informaciones que recibió eran falsas. La publicación permitió que familiares y conocidos entendieran que la primera versión no era cierta. Algunos volvieron a escribirme como si nada hubiera pasado. Respondí con educación, pero dejé de justificarme ante quienes habían elegido condenarme sin preguntar. Mi negocio tardó semanas en estabilizarse. Cambié la gestión de accesos. Ninguna persona volvió a tener permisos generales por comodidad. Separé archivos de clientes, limité descargas y establecí revisiones periódicas. También dejé de posponer conversaciones incómodas. Mi asistente había usado su frustración para justificar lo que hizo, pero yo reconocí que había retrasado decisiones sobre su puesto porque me resultaba más fácil esperar. Eso no convertía su traición en mi culpa. El responsable comercial dejó su puesto en el salón y su sociedad quedó enfrentando reclamaciones. Cuando confirmé que ya no tendría acceso a mis reservas, dejé de preguntar por él. Mi hermana cerró el proyecto antes de que funcionara como había imaginado. Nuestra relación no volvió a ser la misma. No dejamos de hablarnos, pero desapareció la costumbre de mezclar familia y trabajo. Si necesitaba algo profesional, tendría que contratarlo como cualquier otra persona. Meses después recibí una consulta para organizar una boda en el mismo salón donde todo había empezado. La pareja había llegado recomendada por antiguos clientes. Durante la primera reunión me preguntaron si seguía trabajando con aquel lugar. Respondí que sí, pero bajo condiciones nuevas. Cuando envié el presupuesto, revisé la dirección del correo 2 veces antes de pulsar enviar. La pareja aceptó. Guardé el contrato en una carpeta nueva y asigné al equipo solo los accesos necesarios. Por primera vez en mucho tiempo, una reserva nueva no me hizo pensar en quién podía quitármela. Me hizo pensar en todo lo que había protegido para seguir haciendo el trabajo que era mío. Si alguien de su propia familia hubiera ayudado a construir un negocio usando su reputación sin permiso, ¿ustedes habrían vuelto a confiar en esa persona?